Vamos a hablar de un papa, Benedicto IX. No, vamos a ir lejos, siglo X, siglo XI, allá en Roma. Y en ese momento, Roma y los estados pontificios estaban dominados por una familia de condes, una familia senatorial de condes, que se llamaban los condes de Tusculum. Usted va a ver el escudo. ¿Se acuerda que en esos tiempos, Edad Media, las familias tenían los escudos? Los blasones. Los blasones eran, claro. Era una familia noble cuya ciudad se encontraba en las colinas albanas, que están a 31 kilómetros de la actual Ciudad del Vaticano. Ahí pegadito a Roma. Tusculum, por cierto, era una ciudad importantísima en su tiempo. Fue el primer municipio fuera de Roma en conseguir la ciudadanía romana. Y ya en el siglo X y XI ya dominaba el Senado de Roma. Y esos nobles eran muy poderosos, tanto económica como política y militarmente, ¿no? Esos eran los condes de Tusculum y eran los que dominaban el asunto. Dentro de la Iglesia Católica ya habían impuesto hasta varios papas, ¿no? Y hasta que imponen a Benedicto IX, que es el tipo del que hablaremos hoy. Estamos en el año 1032. Ahí Alberico III, que era el papá de este Benedicto IX, que era el conde de Túsculo y dueño y señor de Roma en realidad en ese tiempo, soborna a los cardenales y a los obispos, les pasa unos sobres con unos mangos para que su hijo, que tenía 20 años, fuera el papa. ¿Vio cómo eran los cardenales y los obispos del siglo X? Parece que eran tipos muy permisivos, y así llega Benedicto IX a ser sumo pontífice con 20 años y sin ningún tipo ni de fe ni de preparación, ¿no? Ya desde el inicio del papado, este joven clérigo solía escaparse por las noches, esas noches cerradas, del Palacio Laterano y acudía a un bosque cercano donde acostumbraba a invocar a espíritus malignos. Y de ese modo, mire cómo lo dice el cronista, empujaba a las mujeres piadosas hacia la lujuria. Era un papa que empujaba a las mujeres hacia la lujuria, cosa que nosotros hemos intentado con regularidad, pero no nos ha salido. Pero él era papa y le salía. Además invocaba espíritus malignos. En esos tiempos ya convirtió el palacio papal en un cabaret, el Palacio de Letrán, que era el escenario de muchas cuestionables juergas, donde reinaba el desenfreno y el vino. Mire, casi poca gente lo sabe, pero el Palacio de Letrán era la sede donde estaban los papas previo a la construcción del Vaticano. O sea, era la sede papal. Hoy es un gran museo, pero ahí donde era el Palacio de Letrán, la sede episcopal, hizo un cabaret, Benedicto IX. Muy bien, el poder que su cargo le otorgaba, el poder del Papa, fue aprovechado para que viviera como un sultán, ahí en el Palacio Pontificio. Tuvo un pequeño harén, se rodeó de un pequeño harén, el Papa, al que solía recurrir con frecuencia para calmar sus bajos instintos carnales. Pero aún así, a veces no lograba calmarse del todo con estas mujeres, entonces echaba mano a su hermana, traía a su hermana y la compartía con algún compañero de cama en más de una ocasión, y él se divertía con este tipo de cosas. Su pasión por la lujuria y la depravación lo mantuvieron, estaba un poco distraído del gobierno episcopal de Roma, ¿no? Entonces, ya que estaban distraídos sus hermanos, los Tusculum, se encargaron del gobierno de Roma y perpetraron una oleada de crímenes, de matanzas, calles las llenaron de sangre, de robos y violaciones por todo Roma. Particularmente se dedicaban al comercio de esclavos, estos tipos. Pero principalmente choreaban los esclavos de otros, les robaban los esclavos a los otros señores. Como el Papa estaba dedicado a alguna juerga y a hacerles perder la virtud en el bosque a las mujeres piadosas, los hermanitos se dedicaban a esto, ¿no? Tenían vida libre. Era una linda familia, claro. Digamos. Eran nobles, los soldados y los vagabundos formaban parte de las orgías del mismo Benedicto IX, del Papa, que se encargaba de organizar allí en el Palacio Papal, en Laterano. Pero
siempre hay un pero, varios miembros del clero de ese momento y de la ciudad se empezaron medio a cansar de este muchacho, y en el año 1034, después de una misa que estaba dando en la fortaleza vaticana, donde actualmente está el castillo San Angelo, ahí lo vamos a tener en la imagen. Sí. Estaba en una misa, va terminando la misa y varios conjurados entraron con un garrote a la misa, pero justo en ese momento ocurrió un eclipse de sol, un eclipse total de sol, y se quedó la iglesia oscura. Esto fue tomado como mucho, como un signo de que Dios aprobaba a este papa. Y se salvó el papa, se escapó y lo protegieron para que huya. Pero claro, hubo una mitología popular que justo ocurrió un eclipse. Hay que tener suerte. Sí, claro. Hay que tener suerte. Te vienen justo a matar y ocurre un eclipse. Los tipos se quedan ciegos. Estaba buenísimo. No, genial. Pero la superstición de que era un protegido de Dios le duró poco a este Benedicto IX y tuvo que enfrentar un levantamiento popular que salió indemne ahí al muy poco tiempo, 1035, porque lo vino a ayudar el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de ese momento, que en ese momento era Conrado II, y envió tropas para combatir la revuelta y mantuvo una guarnición ahí en Roma para protegerlo al Papa este. A ver, más pronto que tarde, Benedicto IX, sintiéndose seguro, vuelve a hacer gala de sus extraños hábitos, ¿no? Y como a algunos se les oponían, los excomulga a todos los opositores y entra a entregarse ya no solamente a una vida de desenfreno sexual y de vino, sino también de crueldad. Y empieza a matar gente. Hasta que en el año 1044, un problema de pollera, nada raro en este Benedicto IX, produce una revuelta popular que lo destituye al Papa. Vamos a contarla. Pareciera ser que un noble romano y un capitán del ejército, llamado Gerardo di Sasso, estaba de novio con la sobrina del Papa, de este Papa del Benedicto. Y el Papa la quiso sumar a la fuerza a su sobrina para el harén, que ya tenía previamente. No, entonces el novio, el capitán novio, se sublevó y encabezó una revuelta popular en Roma que lo destituyó y pusieron a un nuevo papa, Silvestre III, también el que estamos viendo en la foto. Benedicto XI huye y se refugia, ¿en dónde? En la fortaleza familiar de los Tusculum, allá en las colinas albanas. Sí. Estaba curando sus penas porque no había podido traer a la prima a la fuerza, así que allí conoce una prima suya también, que se convierte en su amante. Ahí es la garra de amante. Y esta mujer sería muy importante en el futuro de esta historia, no en el futuro de la humanidad, pero sí de esta historia. Muy bien. Lo cierto es que Silvestre III dura muy poco tiempo en el Papa, porque un año después, Benedicto XI, apoyado con las tropas del emperador, que lo había apoyado antes, del Imperio Romano Germánico, pero ya estaba el hijo. Se había muerto Conrado y estaba Enrique III el Negro. ¿Sí, no? Entra a sangre y fuego en Roma y depone al Papa Silvestre III, que en realidad sí era un eclesiástico, Silvestre III. Pero también ahí pasa a ser Papa por segunda vez, Benedicto XI, ya que estamos. Pero le dura muy poco porque quería casarse con su primita, esa que había encontrado en Tusculum cuando se fue a su casa, ¿no? La había conocido allá en las colinas albanas. Y esto armó todo un escándalo en la curia. Él que se quería que se sentara al lado, en el sillón de San Pedro. Pero parece que Benedicto XI se cansó de tanta misa, tanto rezo, tanto incienso, y decidió poner en venta el sillón de San Pedro y la tiara papal. La puso en venta el tipo. Y el que la compró, porque siempre hay uno, se llamaba Juan Graciano, que parece que tenía un parentesco con este, que era un archipestre, a ver si se dice así, y vamos a explicar. El archipestre es alguien designado por los obispos, pero no un eclesiástico específicamente, para administrar las diócesis, ¿no? Pero pertenecía a una rica familia de origen judía, este tipo, los Pierleoni. Los Pierleoni han sido una familia de la mafia hasta muy entrado el siglo XX, en Italia. Bueno, a este pertenecía el tipo que compró el sillón de San Pedro al otro. Estamos hablando de Atollante.
pidió por la cesión del trono de San Pedro 1.500 libras de oro. Eso pidió. Así como todo lo recaudado por la iglesia en ese momento de los fieles de Inglaterra. Todavía no se había separado la iglesia de Inglaterra, ¿no? Y la iglesia de Inglaterra le daba al catolicismo de ese tiempo mucho dinero. Era una de las iglesias que más aportaba. Este Benedicto IX, que no era ningún estúpido en ese sentido, dijo, no, vamos a la mejor caja. Pidió todo eso. Y se lo pagaron, ¿eh? Muy bien. Tras aceptar estas concesiones, este tipo, que había comprado el trono papal, había comprado, el sillón, había comprado la tiara, se convierte en Gregorio VI, nuevo papa. Mientras el infame papa anterior, me gustó la frase como lo ponía el cronista, abandona Roma para recluirse ¿en dónde? En el castillo de su familia, allá en Tusculum, donde había conocido a su prima. En el interín, ya que estamos, ahí en el medio, Benedicto IX, que al parecer manejaba muy bien los negocios, hizo otro negocio más. Resulta que los clérigos polacos de ese momento habían pedido al Papa una dispensa para que el príncipe Casimiro pase a ser rey. Los polacos querían que Casimiro sea rey, pero este Casimiro se había hecho monje. Entonces necesitaban la dispensa del Papa. El Papa se negó. Ahí se puso firme, firme con sus principios. Pero una sugerencia por parte del sumo pontífice les mandó, así, podía provocar tal dispensa. Y la sugerencia era conceder un documento a cambio de una buena cantidad de oro por parte del reinado de Polonia, ¿no? Eso sí, la cantidad de oro era para Benedicto IX y no para el Vaticano. Muy bien, entonces hubo una muy buena donación del Estado polaco a Benedicto IX por parte de Casimiro, del rey Casimiro de Polonia, que le permitió incluso, acá dice casarse con su prima, pero no, en realidad se juntaron con su prima, y comprar una villa grande, un castillito, allí en Tusculum. Muy bien. Los clérigos de ese momento, a todo esto, ya estamos en Roma de nuevo, se opusieron al nuevo papa que había comprado el papado. Y se produjo un problema legal porque habían tres papas. Por un lado estaba el recién llegado Gregorio VI, que había comprado el papado. Estaba el que había vendido la tiara y el sillón, Benedicto IX. Y Silvestre. Y estaba el depuesto Silvestre III, ese pobre tipo, ¿no? Sí. Estaba por ahí. ¿Y cómo se solucionó? La solución era un nuevo sínodo, ¿no? Que había sido convocado por el monarca Enrique III del Sacro Imperio Romano Germánico para elegir un papa. ¿Qué pasó en este sínodo? Silvestre III fue depuesto y le prohibieron las órdenes canónicas. Benedicto IX, este que había vendido todo, resultó desposeído bajo la acusación de simonía, que era vender bienes de la iglesia a cambio de guita. Sí. Mientras que Gregorio VI, el que había comprado las cosas, fue obligado a abdicar y lo recluyeron, lo metieron en un convento. Lo recluyeron ahí. Entonces eligieron un nuevo pontífice, un nuevo tipo, el obispo de Bamberg, lo habían nombrado. Y adoptaría el nombre Clemente II, el nuevo pontífice que eligieron. Pero la alegría duró poco porque unos días después, el 9 de octubre del 1047, el nuevo papa se murió. Las malas lenguas dicen que Benedicto IX lo ayudó a morirse, porque era un tipo muy colaborativo cuando quería Benedicto IX. ¿Y Benedicto IX qué hizo? Aprovechó el barro, el problema que había, el desastre institucional, para hacerse nuevo con el control del papado. Y lo consiguió. Válgase Dios, lo consiguió. Insistente, ¿no? Bueno, muchacho, hay que reconocerle que era un tipo laburador. Y volvió, apenas vuelve, Benedicto IX volvió a sus andanzas. Y 8 meses duró el pontificado. Entre juega, nuevamente, en ese momento no existía la luz roja, tipo de cabaret que se ponía ahí en medio del Palacio de Letrán, pero se volvió a entregar a todo tipo de vicios, pero esta vez tenía un pretexto, porque había sido abandonado por esa novia, la primita. Lo había abandonado, ya Benedicto, ya no te aguanto más. Entonces, parece que Benedicto estaba medio triste y se entregó a todo tipo de vicios que ya se había entregado antes.
Digamos, siguió lo que venía haciendo, ¿no? La escandalosa predilección de Benedicto IX por la magia negra, los placeres carnales y el dinero ajeno, no tardó en enfurecer al emperador del imperio del Sacro Romano Germano, que guarda, era un imperio importante en ese momento, ¿no? Y furioso, este emperador, con el hombre sin escrúpulos, que estaba al frente de la Santa Sede, Enrique III ordena su destitución, ¿no? Ordena que lo saquen, que lo expulsen del Palacio de Letrán, que lo saquen. Entonces, 17 de julio de 1048, allá, siglo XI, Bonifacio III de Toscana, quien tenemos ahí en la foto, bajo las órdenes de Enrique III, llegó a Roma y se enfrenta con Benedicto IX. Pero Benedicto no era ningún tarado porque sabía que Bonifacio, este tipo de las Toscanas, provenía de una de las familias más nobles de toda Italia. Bueno, viendo su clara inferioridad, Benedicto IX renuncia al papado y se refugia en la abadía, a ver si lo vamos a decir bien, de Grottaferrata, donde se hace monje de la orden de San Basilio y lleva una vida de penitencia y aislado del mundo hasta el 1055, que por fin se muere. Al morir, sus restos fueron enterrados en las catacumbas de esa abadía. Nosotros estamos viendo la imagen de eso. Y hoy esas catacumbas constituyen una atracción turística que forma parte del circuito turístico de las catacumbas cristianas. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno? En esta historia de este sacerdote, de este papa orgiástico. Bueno, compañero, habiendo escuchado atentamente la historia, yo creo que el infierno está muy fácil. Está súper poblado. El infierno tiene superpoblación, exacto. Yo creo que acá no hay uno que vaya al cielo. Van todos derechito al infierno. Tal vez Toditos. Silvestre III, Sí. que era un clérigo de verdad, no Sí. era un atollante como esto. Y el otro papa que duró poquito, ese que el otro que lo... falleció, ¿Cómo se llamaba? Clemente. No, era un obispo. Clemente II. Claro, Clemente II, un obispo que habían puesto. Que y lo ayudaron. Parece que Lo motivaron, parece. Lo motivaron para que vaya al otro lado del mundo. Claro, exacto. Que traspasara el umbral. Sí, por ahí son los dos inocentes del asunto. ¿Qué tiempo? Qué tiempos oscuros. ¿Qué tiempo? Qué tiempos ¿Cómo oscuros. habrá hecho una institución como la Iglesia Católica para sobrevivir a semejantes tipos? Ya la vez pasada habíamos hablado también de otro papa y creíamos que no había peor. No, este es peor, ¿eh? Pasa es que peor. la Iglesia Católica, a ver, Mire que otros credos sí, han pero caído. la Iglesia Católica lo que proveía era la validación. Entonces, los reyes protegían al Papa porque quien validaba la realeza era el Papa, quien coronaba a los reyes era el Papa. Por eso el de Polonia le pide una dispensa al Papa Claro. para ser rey, Claro. para pasar de un principado a un reino, porque el Papa es el que le ponía la corona. Claro. ¿Se acuerdan? Igual es una religión de donde se desprendieron muchísimas de las religiones Claro. que tenemos Sí, actualmente. tiene. Aparte de pero el eso, cristianismo. en el- Me llama mucho la en atención que como realidad, pero en la concepción está bien medieval pensado, del está mundo, bien, pero en está la bien. concepción medieval del mundo, básicamente estaba el rey era ungido por Dios y el representante de Dios en la tierra, ¿quién era? Claro. El Papa. El Benedicto IX este. Benedicto IX. Entonces por ahí venía el negocio, como quien dice. Claro, está bien Claro. pensado porque hubo intereses que hicieron sostener una institución Claro. en el tiempo. Porque muchos otros credos han caído. Y Sí, no, aparte- que yo Con creo que mucho es la de los única- pecados. Ojo, yo creo que es la única que Que es a este momento se sostiene. Después en el Es la organización siglo- política en el más siglo- importante de la historia. En el siglo Sin duda. XVI se les ya Lutero, ya se les cansaron los alemanes allá en el siglo XVI. Claro. Y ahí ¿Eh? tenemos Y la ahí- reforma. La reforma, claro. la Pero, protestante. pero claro, pero bueno, es básicamente ese el contexto. Ahora, hay que tener un papa que te Y venda hay- el sillón de San Pedro. No se me Sí, había No, ocurrido. eso yo tampoco genial. lo tenía Son Ah, caras, a la venta del sillón. Iba mejorando cada vez las macanas que se mandaba. O sea, no es un tipo que No, si él se superaba a sí mismo. se supera y Exacto. se redobla la apuesta. O sea, vamos a hacer algo, pero destruyamos todo. No. Porque empezó
llevando a las mujeres honestas a caer en pecado. Claro. Y hasta ahí, bueno, era una cosa menor de ese tiempo. Sí. Y sí. Era un poquito, medio que se escapaba por la ventana para irse al bosque. Era un chico de 20 años. ¿Qué podemos esperar? Vamos el contexto. Un tipo de 20 años, noble, que le dicen seguramente, me estoy inventando, no estoy teorizando, pero seguramente el padre le dijo, este no sirve para nada, lo metamos a cura, como hacían en esa época los nobles, que tenían muchos hijos, y el más tonto iba a cura. Sí, bueno, pero no, está bien. Pero debía hacerlo papa. Bueno, claro, exacto. Tenía mucho poder este hombre. Sí, tenía al frente algunos cardenales muy permisivos. Y sí, altamente sobornables. El tema de edades es muy comparable con Tutankamón. Sí, claro, estamos hablando hace siglo X. Yo imagino que deben haber dicho, este pibe es un problema, que sea problema de los demás y no nuestro. Para mí, en mi opinión. Usted se debe juntar con los otros. Sí. Mire, hay uno, no lo dijimos en la historia, y sí merece el cielo. El príncipe Casimiro, que pasó a ser rey, Casimiro, es actualmente, fue un santo. Hoy es un santo. Sí, señor. Y es el santo patrono de Polonia, el país católico, el más católico de todos los países europeos, y de Lituania. Y era el santo preferido de Wojtyla, Juan Pablo II. Claro. El papa de Polonia, ¿no? De Cracovia. Sí. Es el papa de los perseguidos. O sea, ese tipo sí merece ir al cielo. Ese sí. Un Casimiro, ¿no? No, Benedicto. Benedicto no merece. Mire, yo creo que en el infierno lo estamos haciendo. Le salió mal el negocio al tipo que le compró el sillón papal. Sí. El sillón de San Pedro. Lo recluyeron en un monasterio. Eso se afirma el dicho de que siempre hay un roto para un descosido. No, pues le salió mal el negocio porque el tipo dijo, ahora soy papa. Ahora lo voy a hacer. Claro. Y lo destituyeron un toque, o sea, lo estafaron porque perdió la plata, perdió todo. Pero estuvo un año. Estafó a Casimiro, estafó a Gregorio. O sea, un año de estafita, no sé. Claro. Como papa. No sé, un año como papa, no sé si no le dejó su ganancia. No, lo terminaron recluyendo en un monasterio y este tipo también se termina recluyendo en un monasterio que yo me lo he puesto a averiguar, ya que teníamos esta historia, cómo es el monasterio de este tipo de monjes. Bien. Y quedan en el mundo 17 monjes. Nada más. De ese monasterio, de esa orden, de San Basilio, que tienen ese monasterio que es 1 kilómetro cuadrado de grande, es un monasterio muy importante. No, es importante. De unas catacumbas abajo. Sí. Pero en los registros, esto es averiguación de internet, por la duda. Los registros tienen 6 bautismos el año pasado. Digamos, una iglesia que no visita a nadie, salvo que no sea para turismo. Bueno, ahí se fue a recluir este tipo y vivió una vida de penitencia. Y uno se pregunta, le hago una pregunta. Se las pongo un poco complicadas, porque era fácil mandar gente al infierno. ¿Puede un hombre, después de haber cometido pecados graves, serios, llegar a un momento de arrepentimiento? ¿Sería sincero que lo logre salvar? Sí. En teoría sí. ¿Usted cree que sí? Sí. Y si eso es la religión católica. Religión católica. No, pero a ver, veamos, pongámonos nosotros como lo ponemos, en fiscales del universo. ¿Cuál es la función del cura de la iglesia? Cuando vos te confesás. Del sacerdote. Del cura. Claro, eso. Porque puede ser sacerdote, puede ser recién ordenado, puede ser un montón de cosas. Entonces, usted también se junta con Benedicto, con un amigo, ¿no? Se juntan todos, hacen el mismo asado. Ojo, que podés ir a la iglesia y te puede confesar el arzobispo. Sí. La iglesia en la iglesia de Rivadavia, donde vivimos nosotros, la del Divino Salvador, el padre Paquito, que le llamamos nosotros de cariño, es arzobispo. Me imagino que lo va a recibir muy bien su amigo, el padre Paquito, cuando vaya. Que me imagino que usted es de misa regular y comunión permanente. Claro, correcto. Me imagino. Exactamente. Entonces, va a tener algunos problemas con el padre Paquito cuando se entere que está hablando mal de Benedicto IX. Yo habiendo, mi educación fue en una universidad católica, he estudiado teología, y es uno de los fundamentos de la religión. O sea, no, me parece bien. La función del sacerdote, del cura, es perdonar los pecados. ¿Por qué digo, ojo? Y no es únicamente el sacerdote, porque la religión católica apoya la confesión entre personas normales como último recurso. Supongamos, le llamamos la extrema unción, cuando va el sacerdote y le da, le toma la confesión en el lecho de muerte. No sabía su
digamos, su tendencia y su predilección tan eclesiástica. Realmente me admira. Pero, sí, aparte de que es una preferencia, lo he estudiado. No, me parece bien. Pero yo no preguntaba de eso, sino, a mí me parece una piolada de los malos la posibilidad de arrepentirse a último momento de todas las cosas y todos los daños anteriormente hechos, en este caso que son muchos, y lograr ciertas salvaciones a partir de ese último arrepentimiento. A mí no me parece. Bueno, es que después, no me parece. Después vamos a la parte de la salvación, donde tenemos el cielo, el purgatorio y el infierno. Es muy probable que esa persona que se está arrepintiendo de su... No te digo, a ver, no digo nosotros que sea el 99% de los casos. Pero es muy probable que esa persona que se arrepiente de sus pecados en el último momento vaya al purgatorio. Nosotros estamos en el purgatorio y yo no quiero tener en el café que me venga un Benedicto IX, un Bonifacio VIII. No sé cómo sea. Yo difiero en la posibilidad del arrepentimiento final porque no termina de subsanar dolores hechos a otros, especialmente muertes, especialmente violaciones. Con ese criterio, un Hitler a último momento dice, me arrepentí. No me salva. Es que tiene que haber un arrepentimiento en serio. Pero por muy en serio que sea. Yo lo único que puedo decirle al respecto de eso que usted pregunta. Sí, es muy eclesiástico. Yo le digo es que no planeo averiguarlo por lo pronto de la manera empírica. No, yo tampoco. No tengo ni idea, pero de la manera empírica espero que pasen muchos años para averiguarlo. Sí, así con las conductas que están... No sabía de el carácter teológico del señor Lagos, pero... habida cuenta de las juntas que a veces están teniendo, está difícil entrar en el cielo. Digo, para gente como ustedes, que se juntan con este tipo de gente. Yo soy yo. Pero lo tenemos asumido. Yo por lo menos lo asumido. Nosotros no entramos clavados. Claro. Va a estar difícil. Vamos a estar un ratito. Sí. Pegando el travesaño. Así, pum. Rebotando. Sí, como algunos tiros de las elecciones en la Copa América, que rebotan en algunos palos y dicen, ¿por qué no entra? ¿Y por qué no? Denos unos segunditos y vamos al próximo bloque.